Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les encanta tanto como a mí en las comedias románticas. Pero no cualquier comedia romántica. Hoy vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y esa química explosiva que nos ha regalado momentos inolvidables llenos de risas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Me encantaría que te quedaras y formaras parte de esta comunidad. Así que por favor considera suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que tendremos muchas más conversaciones divertidas como esta. Bueno, ahora sí vamos al grano. Kerem y Hande. Sus nombres juntos evocan imágenes de miradas intensas, sonrisas contagiosas y situaciones hilarantes que nos han hecho reír a carcajadas. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial su dinámica en pantalla? ¿Por qué nos enganchamos tanto a sus personajes y a su química? Vamos a explorar eso juntos. Para empezar, hablemos de Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoce en muchos países de habla hispana. Esta serie fue un verdadero fenómeno, y gran parte de su éxito se debe a la conexión innegable entre Eda Yildiz, interpretada por Hande, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem. Desde el principio, la tensión entre ellos era palpable. Ese odio amoroso, esa chispa que saltaba en cada interacción, era simplemente irresistible. Recuerdo la primera vez que vi esa escena donde Eda se engancha accidentalmente a Serkan con las esposas. Fue oro puro. La incomodidad, las miradas de reojo, la forma en que intentaban mantener la compostura. Era cómico y romántico al mismo tiempo. Y no olvidemos las constantes discusiones y desafíos entre ellos. Eda, con su espíritu libre y su terquedad, era el contrapunto perfecto para el frío y calculador Serkan. Ella lo sacaba de su zona de confort, lo obligaba a sentir, a reír, a vivir de verdad. Lo que realmente funcionó fue que su relación no se basaba solo en el romance. Había una verdadera amistad y respeto mutuo entre ellos, incluso cuando estaban peleando. Se apoyaban el uno al otro en los momentos difíciles, celebraban los logros del otro y aprendían a crecer juntos. Esto hizo que su relación fuera mucho más profunda y realista, y por lo tanto, mucho más fácil de conectar con ella. Pero no todo fue drama y conflicto. También hubo momentos de pura comedia. Recuerdo la escena en la que Eda intenta convencer a Serkan de que haga algo ridículo para un cliente importante y él, a pesar de su resistencia inicial, termina cediendo a sus encantos. La expresión en la cara de Kerem mientras hacía lo que Eda le pedía era simplemente hilarante. Y luego, claro, están todas las situaciones incómodas en las que se ven envueltos por culpa de sus amigos y familiares. Es que simplemente no pueden evitar meterse en problemas. Otro factor clave en el éxito de su química es la forma en que Kerem y Hande interpretaban a sus personajes. Era evidente que había una gran confianza y respeto entre ellos como actores. Se permitían jugar, improvisar y crear momentos genuinos y espontáneos. Esto se traducía en una mayor autenticidad en la pantalla, lo que hacía que la audiencia se sintiera aún más conectada con sus personajes. Además, hay que destacar el timing cómico impecable de ambos. Sabían cómo entregar un diálogo con la entonación perfecta para maximizar el efecto cómico. Sus expresiones faciales eran increíbles. Podían comunicar un sinfín de emociones con una simple mirada o una mueca. Y por supuesto, su lenguaje corporal era muy expresivo. La forma en que se movían, la forma en que se tocaban, todo contribuía a la construcción de una dinámica romántica y cómica muy convincente. Fuera de la pantalla, la relación entre Kerem y Hande también alimentó la fantasía de muchos fans. Su química era tan evidente que era difícil no especular sobre si había algo más entre ellos. Y bueno, eventualmente confirmaron su relación, lo que hizo que el fervor de los fans se disparara aún más. Verlos juntos en alfombras rojas, en entrevistas, en redes sociales, era como ver a Eda y Serkan fuera de la pantalla. Aunque su relación terminó, la magia que crearon juntos en Senkalkapm sigue viva en nuestros corazones. Pero más allá de Senkalkapm, la capacidad de Kerem y Hande para generar risas en una comedia romántica reside en su habilidad para hacer creíbles personajes que se encuentran en situaciones extremas. Piensa en la cantidad de veces que Eda y Serkan se encontraban enredados en mentiras, malentendidos y planes complicados. Pero a pesar de lo absurdo de la situación, siempre lograban mantener la autenticidad de sus personajes,
lo que hacía que la audiencia se identificara con ellos y se riera con ellos, no de ellos. Y esa es, en mi opinión, la clave del éxito de su dinámica cómica, la capacidad de hacernos reír con ellos, no de ellos. Nos reímos porque reconocemos en sus personajes nuestras propias inseguridades, nuestras propias torpezas, nuestras propias dificultades para encontrar el amor. Nos reímos porque nos recuerdan que, a pesar de todo, el amor puede ser divertido, emocionante y transformador. Así que, en resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel lograron crear una comedia romántica inolvidable gracias a su química innegable, su timing cómico impecable, su capacidad para hacer creíbles personajes en situaciones extremas y su habilidad para hacernos reír con ellos. Nos regalaron momentos de pura alegría y nos recordaron que el amor puede ser divertido, emocionante y transformador. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Kerem y Hande en Sen Kalkap? ¿Hay alguna otra comedia romántica que les haya hecho reír a carcajadas? Dejen sus comentarios abajo. Me muero por leerlos. Y antes de que se vayan, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las comedias románticas y por supuesto suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Besos. Ahora, la versión extendida ***. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo. Hoy prepárense para un viaje lleno de risas, suspiros y mucha química, porque vamos a desmenuzar el fenómeno de las comedias románticas y especialmente la magia que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos regalaron en pantalla. Si eres nuevo en el canal, un gigantesco abrazo de bienvenida. Aquí celebramos todo lo que nos hace vibrar, desde series adictivas hasta momentos que nos tocan el corazón. Así que si te gusta lo que ves, no dudes en suscribirte y activar la campanita. Te prometo que no te arrepentirás. Tendremos charlas súper divertidas y analizaremos juntos esos momentos que nos hacen amar las comedias románticas. Y ahora al tema que nos convoca. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Solo con oír sus nombres, se me dibuja una sonrisa en la cara. Son sinónimo de miradas que lo dicen todo, carcajadas contagiosas y situaciones que te hacen exclamar, solo en una comedia romántica. Pero, ¿qué hay detrás de esa química tan especial? ¿Por qué nos quedamos pegados a la pantalla, deseando que sus personajes se den cuenta de lo obvio? Vamos a desentrañarlo juntos. Para empezar, tenemos que hablar de la joya de la corona, Sen Kalkap, mundialmente conocida como Love is in the Air. Esta serie fue un verdadero tsunami de emociones, arrasando con corazones en cada rincón del planeta. Y gran parte de su éxito, sin duda alguna, se debe a la conexión magnética entre Eda Yildiz, la florista soñadora interpretada por Hande Erçel, y Serkan Bolat, el arquitecto borcaólico al que dio vida Kerem Bürsin. Desde el minuto 1, la tensión era palpable. Ese odio amoroso que parecía chispear en cada interacción era simplemente irresistible. Era como ver un volcán a punto de estallar, una bomba de tiempo de sentimientos reprimidos. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la escena de las esposas. ¡Ay, Dios mío! Comedia en estado puro. Eda, en su torpeza adorable, se engancha accidentalmente a Serkan con las esposas. La incomodidad que transmitían, las miradas furtivas, el esfuerzo sobrehumano por mantener la compostura. Era un torbellino de emociones encontradas. Era a la vez hilarante y, de alguna manera, increíblemente romántico. Y por supuesto, no podemos olvidar sus constantes discusiones, sus desafíos mutuos. Eda, con su espíritu libre, su terquedad a prueba de balas y su corazón enorme, era el antídoto perfecto para la frialdad y el pragmatismo de Serkan. Era como un rayo de sol irrumpiendo en un despacho gris. Ella lo sacaba de su zona de confort, lo obligaba a sentir, a reír, a conectar con el mundo real. Lo convertía, poco a poco, en un ser humano. Pero la magia de Sen Kalkap iba más allá del romance. Lo que realmente la hacía especial era que la relación entre Eda y Serkan se construía sobre una base sólida de amistad y respeto mutuo. Incluso en medio de sus peleas más épicas, se notaba que se valoraban y se apoyaban incondicionalmente. Se animaban en los momentos difíciles, celebraban los éxitos del otro y, lo más importante, aprendían a crecer juntos, a superar sus propios miedos y a convertirse en mejores personas.
Esta profundidad y autenticidad hacían que su relación fuera mucho más real y cercana, y por lo tanto, mucho más fácil de conectar con ella. Y no olvidemos los momentos de pura comedia, que eran muchísimos. Recuerdo con cariño la escena en la que Eda intenta convencer a Serkan de que haga algo completamente ridículo para impresionar a un cliente importante. Serkan, con su eterna resistencia inicial, finalmente cede a los encantos de Eda. La expresión en la cara de Kerem mientras hacía lo que Eda le pedía era para enmarcar. Era una mezcla de vergüenza e incredulidad y, en el fondo, una pizca de diversión. Y luego, claro, están todas esas situaciones embarazosas en las que se ven envueltos gracias a sus amigos y familiares, que parecían tener un talento especial para meterse en problemas. Es que simplemente no podían evitar el caos. Era como si estuvieran destinados a vivir en una sitcom constante. Pero el secreto del éxito de esta química explosiva no reside solo en el guión. La forma en que Kerem y Hande interpretaban a sus personajes era fundamental. Se notaba que había una gran confianza y respeto entre ellos como actores. Se permitían jugar, improvisar y aportar su propia visión a los personajes. Esto se traducía en una autenticidad que traspasaba la pantalla, haciendo que la audiencia se sintiera aún más conectada con Eda y Serkan. Parecía que no estaban actuando, sino que estaban viviendo la historia en primera persona. Además, el timing cómico de ambos era simplemente impecable. Sabían cómo modular su voz, cómo utilizar el silencio y cómo gesticular para maximizar el efecto cómico de cada escena. Sus expresiones faciales eran todo un lenguaje en sí mismas. Podían comunicar un sinfín de emociones con una simple mirada, una sonrisa pícara o una mueca de disgusto. Y por supuesto, su lenguaje corporal era increíblemente expresivo. La forma en que se movían, la forma en que se tocaban, todo contribuía a construir una dinámica romántica y cómica muy creíble y convincente. Y por supuesto, el romance se trasladó fuera de la pantalla. La relación entre Kerem y Hande alimentó la fantasía de muchísimos fans. Era imposible negar la química que existía entre ellos, y la especulación sobre si había algo más que amistad era constante. Y para alegría de todos, finalmente confirmaron su relación. La locura fan se desató por completo. Verlos juntos en alfombras rojas, en entrevistas, en redes sociales, era como ver a Eda y Serkan viviendo su propio cuento de hadas. Aunque lamentablemente su relación terminó, la magia que crearon juntos en Senkalkam sigue viva en nuestros corazones y en nuestra memoria. Pero profundizando aún más, la capacidad de Kerem y Hande para hacernos reír a carcajadas en una comedia romántica reside en su increíble habilidad para dar vida a personajes creíbles que se ven envueltos en situaciones completamente absurdas. Pensemos en la cantidad de veces que Eda y Serkan se encontraban enredados en mentiras, malentendidos y planes rocambolescos. Pero a pesar de lo exagerado de la situación, siempre lograban mantener la autenticidad de sus personajes, lo que hacía que la audiencia se identificara con ellos y se riera asterisco con asterisco ellos, no asterisco de asterisco ellos. Y esa es, en mi opinión, la clave fundamental del éxito de su dinámica cómica, la capacidad de hacernos reír asterisco con asterisco ellos, no asterisco de asterisco ellos. Nos reímos porque reconocemos en sus personajes nuestras propias inseguridades, nuestras propias torpezas, nuestras propias dificultades para encontrar el amor. Nos reímos porque nos recuerdan que, a pesar de todo, el amor puede ser divertido, emocionante y sobre todo, transformador. Así que, recapitulando, Kerem Bürsin y Hande Erçel lograron crear una comedia romántica inolvidable gracias a una combinación mágica de factores, una química innegable que traspasaba la pantalla, un timing cómico impecable que resaltaba el humor de cada situación, una habilidad innata para dar vida a personajes creíbles en situaciones extremas y, finalmente, la capacidad de hacernos reír asterisco con asterisco ellos, conectando con nuestras propias vulnerabilidades y esperanzas. Nos regalaron momentos de pura alegría, nos hicieron creer en el poder del amor y nos recordaron que, a pesar de los obstáculos, el amor puede ser divertido, emocionante y transformador. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de las comedias románticas tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Kerem y Hande en Senkalkam? ¿Qué otras comedias románticas les han robado el corazón y les han hecho reír a carcajadas? Dejen sus comentarios abajo. Me muero de ganas por leerlos y conocer sus opiniones. Y antes de que se despidan, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos amantes de las comedias románticas y de Kerem y Hande.
Y por supuesto suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Besos gigantes. Y recuerden, el amor, aunque a veces sea complicado, siempre vale la pena.